directamente a Roberto Velasco, por lo tanto me ha dicho que no le haga ningún tipo de presentación. Prácticamente, recuerde que es catedrático de Economía Aplicada jubilado, aunque yo no sé si eso de ser catedrático y jubilado es compatible, ¿no? Yo creo que catedrático será siendo toda la vida, ¿no? Pero bueno. Y también, bueno, yo nací en el año 71, y antes comentando que ya sabía, me dice que más o menos por aquellas épocas fundó el Colegio de Economistas de Vizcaya, que luego que fue el embrión, ¿no?, del Colegio Vasco de Economistas, ¿no? Con lo que al final, pues, bueno, yo casi hoy estoy aquí, ¿no?, pues en parte también gracias a él, ¿no?, y a tantos otros que algunos estéis por aquí, ¿no?, que hicieron que el colegio sea lo que es hoy en día. Pero bueno, hoy no venimos a hablar del colegio, sino que venimos a hablar de un libro que es el tercero, ¿no?, de libros que se han presentado aquí junto con el profesor Francisco Roberto, economistas oficial de profetas, pues, con que he tenido el gusto y el placer de leer. Además me ha venido muy bien la semana pasada, que ha sido una semana amplia de fiestas, ¿no?, para tener ratito para leer. La verdad que es un libro que se lee muy fácil, es un libro que a mí personalmente me ha sorprendido por la cantidad de referencias y anécdotas que tiene el libro. También se mete un poco con los economistas, que siempre es bueno, pero también los justifica, ¿no? En algunas partes del libro dice que no sabe si los economistas tenemos una predilección innata por la predicción o hemos asumido ese papel, ¿no?, de alguna manera, y no nos resistimos a contestar cuando nos preguntan a alguien, ¿no?, qué va a pasar, ¿no? Yo, aunque soy economista, ya sabéis que dentro de los economistas tenemos muchas ramas y yo me dedico a la publicidad, y a mí me siguen preguntando, ¿no?, dice, ¿sabe qué va a hacer la bolsa el año que viene? Y cómo si va a subir, como trabajo también en banca, pues a ver si el Euribor va a subir o va a bajar, ¿no? Y joder, a veces pues, tengo hasta la osadía de decir lo que pienso, ¿no? Y digo, pues va a subir o va a bajar, pero con poco reloj científico, la verdad. También pues, habla de la multitud de ejemplos de los errores predictivos que han tenido los economistas y de, por supuesto, la velocidad con la que se olvida, ¿no? Porque hace no mucho oía de Twitter que no sé cuántos millones de tweets al minuto existen, ¿no?, o hay. Entonces eso pues, lo que provoca que cualquier escándalo, afortunadamente o desafortunadamente, no lo sé, pues a de 2 días lo cubre otro escándalo y desaparece, ¿no? Los que están en el mundo del periodismo lo conocen muy bien, ¿no? El libro tiene 4 partes, tiene una primera parte que es una introducción, luego bueno, pues, habla de cuáles son la obsesión de predecir el futuro de los economistas, luego habla un poco de las tendencias y repercusiones que tienen y tendrán por los cambios futuros como la revolución tecnológica, las consecuencias de los avances en materia de igualdad y por último, pues como él es economista, pues trata también de hacer un trabajo de adivinación del futuro. La verdad que es uno de los últimos temas que habla con un análisis muy interesante y certero, a mi modo de ver, y además bastante ameno de la historia de la Comunidad Económica Europea, de lo que es la Unión Europea, y habla incluso del Brexit, ¿no? Y de ver el Brexit como una oportunidad, ¿no?, para la Unión Europea, ¿no? Y por último, pues hace una referencia, ¿no?, a un artículo que debe salir en Economist, que es un Economist Intelligence Unit, que decía que los que nos animemos a predecir el futuro, los que se animen, ¿no?, que debemos pensar en pequeño, a corto plazo, que digamos que no sabemos y que hablemos menos y que escuchemos más. Así que me voy a callar, y le voy a pasar la palabra a Roberto para que nos cuente. Muchas gracias, presidente. Gracias a todos por vuestra presencia. La verdad es que yo soy muy orgulloso de pertenecer a este colegio, que funciona maravillosamente bien. Estoy desde el inicio de los tiempos, porque como ha dicho Iñaki, participé en la primera junta del Colegio de Economistas de Vizcaya, en época de Franco, evidentemente, y nos reuníamos en
cortijo, que se llamó el cortijo de aquella época, pues Juan Luis Escuray, que hoy no ha podido venir, pero está representado por su hermano, Víctor, Carlos López Linares, Javier Ríe, que ya falleció hace muchos años, Emilio Zurutuza, una serie de economistas de Sarrico, y quisimos fundar el Colegio de Economistas de Vizcaya. Solo había un Colegio Nacional de Economistas y había un presidente nombrado por el Boletín Oficial del Estado, y como vimos que iba a ser complicado que nos aceptaran crear el colegio aquí, pues se nos ocurrió, a mí no, reconozco que hubo gente más brillante que yo, pero se le ocurrió a alguien decir, ¿por qué no pedimos a uno de la Universidad de Deusto que sea el presidente, uno que sea conocido, etcétera, etcétera? Y le localizamos a Carlos del Cló, que se ofreció a ser el presidente de la primera junta, y claro, era del Cló, de la familia empresarial, y a la sazón, además, consejero del Banco de Vizcaya. Con lo cual, no tuvimos ninguna dificultad para crear el colegio, que fue, digamos, el precursor del Colegio Vasco de Economistas. Y luego el Colegio Vasco de Economistas además ha servido para crear otros colegios en La Rioja, en Cantabria, etcétera, etcétera, que ha salido todo de este núcleo. Y bueno, pues yo estoy encantado de pertenecer a este colegio, y además, la verdad es que cada vez que me he dirigido al colegio para pedirles presentar un libro, pues no solo he encontrado amabilidad, sino que he encontrado entusiasmo. Desde Iñaki Ramos, el secretario general, pasando por Echane Goicoechea, que hoy no lo veo por aquí, pero que es la que ha organizado todas estas cosas, y por supuesto nuestro buen amigo Pedro Ortiz, que es el que amaestra el Ateneo de los jóvenes, ¿no? Como bien todos sabéis. Así que encantado de estar aquí. El presidente Iñaki, pues no me ha presentado como él pretendía, porque eso me he prohibido, pero ya me ha hecho la presentación del libro. Yo ahora voy a repetir un poco ampliadas las cosas que él ha dicho, y efectivamente ha demostrado que se lo ha leído y encima lo ha entendido, pero claro, oye, para un escritor como yo, pues no es moco de pavo. Bueno, debo advertiros que estoy acatarradísimo, que he estado 5 días sin salir de casa, todo este puente acueducto, no he visto el sol más que por la ventana, y que ayer, a la previsión de que no pudiera venir, porque estaba fatal, pues me han empezado a poner antibióticos y bueno, parece que estoy aguantando bien. Bien, vamos con la formación. Pienso hablar más o menos media hora y luego habrá un coloquio que queráis. La primera intención de realizar este trabajo que os presento hoy es muy antigua. Se remonta nada menos que a 1996, año en el que apareció mi libro Los economistas en su laberinto. En ese libro dediqué 4 o 5 páginas a esbozar el perfil profético de la profesión. Y me hice el propósito de profundizar en ese asunto que me pareció de interés. Han transcurrido 20 años, que son muchísimos, que se lo que diga el tango, y finalmente he podido dedicarme a repasar los esfuerzos que los economistas hacen para dar respuesta, como ha dicho Iñaki, a las preocupaciones de unos conciudadanos que se mueven siempre con gran respeto, cuando no con temor al porvenir. El deseo de conocernos, lo que nos deparará el mañana, es tan antiguo como la humanidad, y por este motivo, en todas las épocas y lugares, ha habido muchas personas interesadas en descubrir ese futuro. Los métodos para alcanzar ese objetivo han sido innumerables, desde la mera imaginación literaria hasta las técnicas de prospectiva con fundamento científico, pasando por prácticas apoyadas en creencias religiosas o en ancestrales costumbres descubiertas en la vida de muchas tribus de todos los continentes. Los protagonistas han sido también muy variopintos, desfilando entre ellos una amplia lista de profetas, adivinos, escritores, hechiceros, astrónomos, líderes políticos, líderes religiosos, pero también meteorólogos, también científicos, incluso de las ciencias puras, como la física, y, por supuesto, economistas. Y no me quiero referir a los dioses futurólogos, que también los hubo. Quiero solamente recordar pues, que el dios Apolo tuvo en su templo, durante más de 3 siglos, el oráculo más famoso de toda la antigüedad, el oráculo de Delfos, en donde cada 4 días al año, pues a través de las pitias, de las pitonisas, de las vestales que atendían el templo, el dios Apolo le comunicaba a
los fieles que le solicitaban, eso sí, bajo pago, les facilitaba incluso por escrito en unas plantillas que había sacerdotes, entre ellos Plutarco, el famoso historiador, era uno de los sacerdotes que escribía en las plantillas, en las planillas, para darles respuesta a las preocupaciones por el futuro. Por ahí pasó Alejandro Magno, una historia preciosa, por cierto, que al final se ha demostrado que las pitias entraban en trance y después de muchas pruebas en contrario, hace 2 años unos británicos encontraron al final una falla en donde había efluencias de los gases, de los hidrocarburos, etc., y que demuestran que las pitias efectivamente se dopaban, ¿no? Pero bueno, esa es una historia. Pese a las prohibiciones que siempre ha habido, especialmente desde la perspectiva religiosa, innumerables personas han recurrido siempre a consultar a los astros, hecho que es especialmente significativo en el caso de reyes, que durante siglos contaron con la presencia de astrólogos en sus respectivas cortes. El personaje clave en la extensión de los conocimientos astronómicos en la España medieval fue Alfonso X el Sabio, que organizó un grupo de 50 astrónomos, mayoritariamente judíos, pero también algún árabe, que durante 30 años trabajaron para elaborar las tablas alfonsíes, que fueron famosísimas en toda España y en toda Europa, y que tardaron siglos en ser sustituidas por las famosas tablas rudolfinas de Johannes Kepler, ya digo, 3 siglos más tarde. Pero si nos adentramos brevemente en el ámbito económico, comprobamos también que el uso de los ciclos planetarios en la previsión de los precios futuros de las materias primas y de los títulos bursátiles tiene también una larga tradición, hasta el punto de que varios economistas han culpado a las estrellas de los vaivenes de los mercados durante los últimos siglos, los 2 últimos siglos. El más famoso entre ellos, William Stanley Gibbons, lo hizo en 1875, pero todavía hoy hay partidarios de contrastar las predicciones económicas de bancos, gobiernos y economistas con el astrólogo de guardia. ¿Por qué? Pues porque se cree que el astrólogo de guardia es el contraste, un contraste, algunos dirían que más científico incluso que el de los propios economistas o de los órganos gubernamentales. Uno de estos profesores economistas es el español Santiago Niño Becerra, que se ha hecho famoso precisamente por esta razón, que se apoya en las posiciones relativas de Neptuno y Plutón para anticipar, con la ayuda de una astróloga, todo tipo de situaciones económicas, políticas y sociales hasta el año 2052, nada menos. Algunas predicciones han sido muy desmentidas por la realidad, pero ¿qué le vamos a hacer? Por ejemplo, el año 2015, la predicción que estableció de interés en largo periodo, larguísimo periodo, establecía que el petróleo iba a estar a $250 el barril y no llegó a 40. Pero en fin, él se ha hecho una fama y va por ahí dando clases, es profesor de una universidad privada. Las predicciones meteorológicas se remontan también hasta la antigüedad. Y hoy los meteorólogos saben que los riesgos para los cultivos están muy afectados por la incertidumbre, porque el sistema atmósfera es caótico. Es decir, cambian mucho los resultados finales cuando lo hacen en muy pequeña medida las condiciones iniciales. Para explicar lo que es un sistema caótico se suele recurrir al aleteo de la mariposa en Pekín, que provoca que llueva en Nueva York. Es lo que se suele explicar gráficamente en qué consiste un sistema caótico. Pues bien, los meteorólogos saben todavía hoy, después de que han avanzado muchísimo sus modelos matemáticos que han puesto satélites por todas partes, saben que es imposible predecir con cierta fiabilidad lo que va a ocurrir en la media atmósfera en más allá de 10 días. Y hasta hace pocos años las predicciones a más de 4 días no tenían apenas ninguna fiabilidad. Y por eso, trabajan para manejar sus modelos predictivos teniendo en cuenta, como digo, la teoría del caos. Aquí hay un viejo chiste que señala que quienes de verdad se mueven como peces en el agua dentro del caos son los economistas. Es cuando se hablaba de cuál es la profesión más antigua. No sé si conocéis el chiste este. Pues decía el químico, el físico, que todo el mundo era física y química, que el Big Bang y tal.
Y el abogado dijo, hombre, antes de eso, pues se repartieron las aguas, las tierras, las aguas, entonces era una operación jurídica. Y había allí un economista que dice, ¿y tú qué? No, pues antes de todo eso, ¿qué había? ¿De qué? De todo lo que contáis, ¿qué había? La nada, el caos. Pues ahí está los economistas. Somos la profesión más antigua. Hay futurólogos, como he dicho, científicos de gran prestigio. Uno de ellos se llama Michio Kaku, que en el año 2011 publicó un libro famosísimo. Yo he tenido el placer de leerlo, de más de 500 páginas, que se titula La física del futuro, donde él habla de lo que él prevé que va a ocurrir y de lo que prevé sus colegas, todos, insisto, premios Nobel, etc. Os voy a leer una frase solamente que está en el libro de lo que dice Michio Kaku, este libro del 2011. En 2100, afirma Kaku, al igual que los dioses mitológicos, seremos capaces de manipular objetos con el poder de nuestras mentes. Los ordenadores podrán hacer realidad nuestros deseos, tras leer en silencio nuestros pensamientos. Podremos mover objetos utilizando solo la mente y con el poder de la biotecnología crearemos cuerpos perfectos y alargaremos nuestro tiempo de vida. Viajaremos en impecables vehículos que volarán por sí mismos casi sin combustible, flotando sin esfuerzo en el aire. Bueno, como sabéis, todo esto que anuncia para el 2100, hay cosas que ya están aquí cerca, como lo del vehículo sin conductor, etcétera, etcétera, que ya se están haciendo ensayos por ahí avanzados en Toyota y otras compañías, ya llenas de... Otro futurólogo, también científico, que realiza predicciones basadas en el crecimiento exponencial de la tecnología es Ray Kurzweil, que es el actual director de tecnología de Google, que tiene 20 doctorados honoris causa y que el año pasado afirmó, entre otras cosas, que durante la década 2020, es decir, la próxima, desaparecerá la mayoría de las enfermedades gracias a los nanorobots y que en la década 2040 la inteligencia no biológica será 1000 millones de veces más potente que la biológica. En fin, con estos precedentes de científicos, no es raro que con cierta frecuencia se acuse a los economistas de que sus conocimientos sirven solo para explicar lo que ha pasado cuando ya no tiene remedio. Y no debemos negar que puede haber bastante de fundamento en esta crítica, pero si en verdad hay alguna fijación permanente en los economistas, esta es precisamente su obsesión, pero su obsesiva preocupación por el futuro. El asunto viene de lejos. Naturalmente, el porvenir económico, como el político, estará determinado por el comportamiento y las decisiones humanas futuras. Por eso es incierto. Pero ya los primeros economistas trataban de explicar la naturaleza de las profundas transformaciones socioeconómicas que estaban en curso. O sea, figuras como Adam Smith, Emil Ricardo, Stuart Mill o Karl Marx no se limitaban a describir simplemente lo que ocurría, sino que trataban de explicar la dinámica del cambio, dibujar su trayectoria y examinar sus consecuencias, preguntándose siempre cuáles eran los nuevos mundos que se estaban creando y qué alternativas sociales ofrecían para el futuro. Se pudieron equivocar, y se equivocaron muchas veces, pero siempre tenían la intención de adelantar para sus conciudadanos lo que iba a venir como consecuencia de los análisis que realizaban. Otra cosa distinta es la conveniencia profesional de arriesgar la opinión sobre el siempre incierto futuro, y ya Keynes auguró un pésimo porvenir para los economistas profetas, y muchos otros después de él han desaconsejado el ejercicio de la futurología. Pero a pesar de todo, varios millones de personas escuchan a diario en todo el mundo las opiniones de los economistas sobre las perspectivas de los negocios y, en general, sobre la marcha previsible de la sociedad. La razón a mí me parece evidente. La previsión es importante para las empresas porque tienen que decidir qué capacidad productiva necesitarán para atender la demanda futura. Es también la previsión importantísimo para los gobiernos a la hora de preparar sus presupuestos, para los bancos centrales al intentar establecer las bases de la política monetaria, y es también importante para una playa de organismos privados y públicos, además de para las familias y para los propios ciudadanos. Ante esta realidad, la ciencia económica se enfrenta a la necesidad
de contar con técnicas mucho más atinadas que las actuales para interpretar el pasado y técnicas que permitan también tener este pasado y este presente, digamos, actualizados para prever de alguna manera el futuro. Pero por ahora, el mundo cambia a mucha más velocidad que las ideas de los economistas. Por eso se suele decir de nosotros que somos profesionales muy desorientados. Y hay algunos graciosos que, orientándose de esa orientación, le han pretendido negar a Adam Smith la paternidad de la economía moderna, diciendo que no es verdad que fuera el primer economista, que el primer economista nació 3 siglos antes y se llamó Cristóbal Colón. ¿Por qué? Pues porque Cristóbal Colón salió de Palos y no sabía a dónde iba, llegó a América y no sabía dónde estaba, y además todo lo hizo con una subvención del gobierno. Eso es lo que dicen los... El libro contiene una fe de errores y yo destacaría entre ellos los que cometen los organismos internacionales. La verdad es que las relaciones entre las previsiones económicas de la Comisión Europea y la cifra finalmente observada en los últimos años es una historia de grandes desencuentros. Errores de cálculo que serían pecadillos menores si las previsiones del Ejecutivo no fueran la piedra angular sobre la que se levantan después las rígidas normas presupuestarias que dictan a los Estados miembros. Pero, al parecer, la regla general es que ningún organismo internacional, centro de estudios o gobierno acierte en sus previsiones económicas. Unas indicaciones que, por otra parte, se analizan y se evalúan con lupa y que en ocasiones provocan cataclismos en la bolsa o en las primas de riesgo. Si pasamos ahora a algunos de los errores cometidos por economistas famosos, uno muy solicitado en las tribunas políticas, Joseph Stiglitz, recibió en 2001 el Nobel de Economía por su contribución a la teoría de la asimetría de la información. Pues bien, Stiglitz elaboró 12 meses después un informe encomendado por los grupos financieros Fannie Mae y Freddie Mac, en el que afirmaba que la actividad de ambos, que eran las organizaciones que garantizaban los préstamos hipotecarios concedidos por los bancos a clientes poco solventes, ¿os acordáis de las famosas hipotecas subprime? Pues que no implicaba prácticamente ningún riesgo para el sistema bancario. Y al final, la pareja norteamericana de agencias hipotecarias, yo le llamo ahora Fannie and Freddie, por semejanza con Bonnie and Clyde, fueron rescatadas a través de una gigantesca operación de salvamento y socorrismo financiero en 2008. Otro economista muy famoso y polémico es Paul Krugman, Nobel de Economía en 2008, y una de las características de las opiniones de Krugman es que dan tales bandazos que cada una acostumbra a matizar cuando no a desmentir la anterior, y además presume de ello, y a veces dice, bueno, dije eso porque estaba bromeando, pero es así, él es así, eso fuera de serie, me parece a mí. Escribe, como sabéis, casi todos los domingos en las páginas al Monde del País. Y a veces tiene razón y otras no. Entre abril de 2010 y julio de 2012, Krugman escribió, al menos en una docena de ocasiones, que la ruptura del euro era inminente. Que Grecia e Irlanda no tenían ninguna buena alternativa que no pasara por dejar la moneda única, y para rizar el rizo, en marzo del 2013 anticipó que Chipre sería expulsado del euro en cuestión de días, y aseguró también que España e Italia quedarían atrapados por un corralito y que las dos naciones ibéricas debían reducir sus salarios entre el 30 y el 20% para evitar lo peor de la crisis. En fin, podríamos hablar de más errores de previsiones, pero lo que ocurre es que, siendo la economía una ciencia social y no una ciencia exacta, adaptar el mañana a alto grado de probabilidad de acierto es un asunto muy complicado. Y la última gigantesca crisis financiera y económica mundial, iniciada en 2008, que pasará a la historia como la Gran Recesión, ha obligado a muchos famosos economistas a reconocer que sus primáticos de larga distancia no funcionaron adecuadamente. Pero el problema no solo viene cuando los economistas yerran en sus previsiones, también hay problemas cuando aciertan. Y hay algunos casos, que yo cito los dos en el libro, muy paradigmáticos. Un economista americano, Roger Babson, pronosticó 3 meses antes del crack del año 29 que
iba a ocurrir lo siguiente: habrá un crack, cerrarán las fábricas, se hundirá la bolsa, habrá un ejército de parados y se producirá una grave depresión en los negocios. Es decir, dio absolutamente en el clavo. Bueno, pues le culparon de la primera caída de la bolsa y después se lo tragó la historia, sin que ningún económetra le haya propuesto para patrono de la profesión. Sin embargo, en esa misma época, 3 días antes del crack, Irving Fisher, un economista conocido que ha pasado también a la historia de la ciencia económica, dijo 3 días antes que las acciones habían alcanzado su máximo histórico, que se iban a permanecer allí durante largo tiempo. A los 3 días se hundieron y a la semana dijo, bueno, se han hundido, pero se van a volver a crecer y van a subir hasta el nivel que tenían, cosa que no ocurrió en los años siguientes. Y sin embargo, su prestigio no disminuyó. Y luego hay un economista vivo, los otros supongo que ha fallecido, que es un economista chino que se llama Andy Xie, que está formado en el MIT, en el Fondo Monetario Internacional, y que ha descubierto anticipadamente todas las burbujas que se han producido en el mundo en los últimos 20 o 30 años, incluyendo la burbuja fatal del 2007-2008. Él escribió un artículo que se tituló Apocalipsis Soon, o sea, el apocalipsis está a la vuelta de la esquina. Bueno, pues, ¿a qué se dedica? Pues vive en Shanghái y publica artículos muy interesantes que nadie debe leer en el South China Morning Post. O sea que ha pasado también completamente desapercibido. Bien, desde un punto de vista, no sé el tiempo que llevo, metodológico, los métodos de predicción, que no os voy a aburrir con esto, se pueden agrupar en 2 bloques, o sea, los métodos cualitativos, los cuantitativos. En los cualitativos se utilizan cuando no hay historia, por eso se dice métodos sin historia, cuando no hay datos previos donde se puede uno apoyar para prever el futuro. Hay muy conocidos el brainstorming, la construcción de escenarios, etc. Luego están los métodos cuantitativos que están basados en información sobre el pasado del fenómeno que se desea estudiar y que para enfocar el futuro se utilizan modelos matemáticos, modelos económicos, modelos econométricos y modelos bursátiles. El sueño de utilizar modelos matemáticos para predecir los mercados financieros, por ejemplo, es muy antiguo. Si gracias a herramientas analíticas podemos predecir los eclipses de luna para los próximos 10.000 años, ¿por qué no encontrar las ecuaciones que nos permitan convertirnos en millonarios? Pues el mundo financiero creyó encontrar en su santo grial en 1973, año en que 2 economistas estadounidenses, Fisher Black y Myers Coase, publicaron una ecuación que permitía estimar los precios de los contratos financieros conocidos como derivados, las famosas opciones y futuros. Por ello fueron galardonados con el premio Nobel en 1997, una década antes del gran desastre. Hasta mediados del 2007, todo el mundo parecía feliz. Los bancos de inversión estadounidenses, que luego fueron bautizados como la banda de los 10, anunciaban cada trimestre beneficios multimillonarios hasta que la fiesta terminó con el mayor descalabro del sistema financiero desde la Gran Depresión. ¿Cómo pudieron fallar tan estrepitosamente los modelos bursátiles? Pues es que las ecuaciones son construcciones precisas, pero cualquier modelo matemático de la realidad reposa sobre ciertas hipótesis y simplificaciones. Para algunos economistas, la reducción de fenómenos tan complejos como los gustos del consumidor o la especulación bursátil a un conjunto de ecuaciones supone una belleza similar a la que ofrece la poesía. Y las matemáticas son un motivo de gozo casi sensual. De hecho, algunos en la profesión coincidimos en decir o en pensar que a muchos de estos economistas parece que les importa mucho más la perfección de sus modelos que el bienestar de la gente. Y por eso hay en la ciencia económica, ya desde hace tiempo, pero también en la actualidad, una enorme polémica sobre el uso desmedido o no de las matemáticas en economía. Hay gente a favor importantísima, muchos premios Nobel, y gente en contra también importantísima, también muchos premios Nobel.
Pero al final, aunque es cierto que se van avanzando en el perfeccionamiento de los modelos, se consiguen logros parciales, pero todavía estamos muy lejos de que un modelo pueda simplificar algo tan complejo como las ideas a veces contradictorias de una misma persona a lo largo de un solo día. Como ha dicho Iñaki, la segunda parte del libro rompe completamente con la línea de razonamiento seguida en los capítulos anteriores, pues trata del mañana, de la desigualdad y del proyecto europeo de integración. La verdad es que la editorial no ha prestado ninguna atención en la portada ni en la contraportada a esta parte del libro, que para mí me parece lo más importante. Pero bueno, los técnicos de marketing de las editoriales hacen su trabajo, supongo. Bueno, no creo que hay que ser muy enfático para deciros que la Tierra es un verdadero museo de la desigualdad. La ONU dice que hay cerca de 1.200 millones de personas sin alimentos suficientes y más de 44.000 niños mueren al día de malnutrición y de enfermedades que ya no existen en el primer mundo. Un reciente estudio de la OCDE demuestra también que la desigualdad ha crecido sustancialmente en la mayor parte de sus países miembros durante las últimas décadas y que el 1% más rico de la población ha disfrutado particularmente de grandes incrementos en su participación en la riqueza, destacando la creciente y escandalosa divergencia entre esa parte de la población de Estados Unidos y el resto de sus compatriotas. Entre el año 75 y el 2012, cerca del 47% del incremento del PIB de Estados Unidos fue absorbido por ese 1%. Y otro tanto ocurrió en el Reino Unido, que en esto de la desigualdad sigue fielmente las pautas estadounidenses. Incluso Alemania empieza a parecerse más a Estados Unidos y Gran Bretaña que a los países escandinavos. Un especialista del director de uno de los famosos 5 centros de formación económica de la República Federal, ha dicho hace pocos meses que el 10% más rico de los alemanes posee el 60% del patrimonio privado y el 40% más pobre no tiene nada. ¿Y cómo evolucionará la desigualdad en el futuro de un mundo cada vez más globalizado? Pues para el Nobel de Economía 2007, Eric Maskin, es evidente que el proceso de mundialización económica ha incrementado la brecha entre ricos y pobres y lo seguirá haciendo en el porvenir, pese a que una de las principales promesas de los profetas de la globalización fue la reducción de las desigualdades. El elemento clave en la desigualdad es el empleo, y se ha elegido el más importante factor de desigualdad económica y social entre quienes cuentan con un puesto de trabajo y entre quienes no cuentan con él. Y por eso, los cambios radicales que se prevén en el mundo de los negocios va a tener una profundísima influencia en el panorama del empleo del futuro, lo mismo que en las competencias exigidas para desempeñarlos. Se calcula que el 65% de los niños que nacen hoy, que hoy se incorporan, a la escuela primaria, acabarán trabajando en empleos que todavía no existen. Y de acuerdo con un informe del futuro del empleo presentado en Davos en enero de este año, estamos actualmente en la cúspide de la cuarta revolución industrial. Los desarrollos en campos como la inteligencia artificial, la robótica, la nanotecnología, la impresión 3D, la genética, etc., se están amplificando mutuamente. Por eso, las conclusiones de Davos no se apartan mucho de las ofrecidas 3 años antes, y cuento yo en el libro, por 2 profesores de la Universidad de Oxford, que analizaron las posibilidades de computarización de más de 700 empleos en Estados Unidos. Y en sus conclusiones señalaron que la automatización no se va a detener en las tareas rutinarias, en las manufacturas y en las oficinas. Así como también dijeron que alrededor del 47% del empleo total de Estados Unidos está en riesgo. De hecho, ayer leía que en los principales países de la OCDE el 15% de los empleos desaparece cada año. Solo que cada año se crea un 15, un 13 o un 17%. Y que en Estados Unidos cada trimestre desaparecen 6,7 millones de empleos.
y se crean casi 7. Ahora mismo en Estados Unidos hay una tasa de paro del 4,8, lo mismo que en el Reino Unido, por cierto, después hablaremos del Brexit. Y en las conclusiones de estos dos profesores de Oxford, pues llegaron a decir que los matemáticos van a pasar a ser imprescindibles en el futuro y que, atención, los economistas tienen más posibilidades de supervivencia profesional que los bomberos, los actores, los editores, los dentistas, los ingenieros químicos, los terapeutas médicos y los clérigos. He apuntado todas las profesiones. Ahí queda eso. En todo caso, conviene recordar, como decía el sociólogo André Gortz en un libro que se tituló La metamorfosis del trabajo, que somos capaces de conseguir cantidades crecientes de riqueza con cantidades decrecientes de trabajo. Bien, el último capítulo del libro se titula El rapto político de Europa. Se titula así el recuerdo del mito del secuestro de la diosa Europa, la bella hija del rey de Tiro, por un Zeus convertido en un cautivador toro blanco, que fue inmortalizado por Rubens, por Tiziano y otros, que por cierto hay en el Museo de Bellas Artes un cuadro maravilloso que hoy decía, en unas declaraciones que ha hecho al periódico, el director, Javier Viar, decía que es uno de los dos cuadros que más le gusta, y a mí también. Es, la placa que pone en el museo pone que está pintado por un discípulo de Tiziano en el taller de Tiziano. Es un cuadro maravilloso. Os recomiendo que lo veáis. Y puesto que hablamos de desigualdad, pues hay que decir también muy alto y muy claro que la desigualdad caracteriza también a la Unión Europea. Y que si bien entre el 57 y el año 80 se produjo un cierto reequilibrio de los territorios nacionales e incluso de los regionales, desde el año 80 para acá, todas estas décadas, es un museo de la desigualdad. Y además, este proceso integrador está desarrollándose de tal manera que en cualquier momento puede explosionar, como yo preveo en el libro, porque está organizado de tal manera que solo favorece a los países del norte y en detrimento de los países del sur. Y por eso los informes más recientes no dejan lugar a dudas. Los índices de desigualdad crecen sin cesar, especialmente en los países bálticos y los latinos, entre los que España, por cierto, es el segundo país donde más se ha elevado la desigualdad desde 2007. La causa de la realidad española es sin ninguna duda el nivel de paro. Pero si no se instala algún sistema compensador de los desequilibrios, la moneda única y la Unión Europea toda pueden descarrilar, porque millones de ciudadanos maldecirán el euro y acabarán rechazando la solidaridad menguante de una ley de integración que, como decía antes, prima descaradamente los intereses del norte económico europeo. Si algunos pensaron que la moneda única iba a reducir la tensión entre lo que podemos llamar tacaños y pedigüeños, ya saben lo volátiles que son las ilusiones. Los países que contribuyen con más dinero del que reciben al funcionamiento de las instituciones europeas, es decir, Alemania, Austria, Holanda, etc., tienen congelado el presupuesto común el minúsculo 1% del PIB de la Unión. Pensar que el gobierno federal de Estados Unidos controla entre el 20 y el 25% del presupuesto global de Estados Unidos. Y aquí la Unión Europea solo el 1% de ese presupuesto. En el año 81, el entonces primer ministro belga, Mark Eyskens, dijo una frase lapidaria, que es la siguiente: Europa es un gigante económico, un enano político y un gusano militar. De esta frase lapidaria, pues que está tomando en los últimos años visos de tener alguna que ver con la realidad, debería matizarse la primera de las afirmaciones, porque hay que empezar a reconocer los achaques del coloso económico. En la década de los 50 del siglo XX, Europa integrada crecía al 4%, lo mismo prácticamente que en los años 50 y 60. He dicho 50 y 60. En los 70 el crecimiento bajó al 2,8. En los 80 al 2,1. En los 90 al 1,7. Y así sucesivamente hasta el 0,5-1% de los últimos años.
Por tanto, este coloso parece que tiene los pies de barro. La segunda de las apreciaciones, la relativa a la influencia política, la hemos visto confirmada en todas las ocasiones que requieren una opinión conjunta y única ante los grandes conflictos mundiales. Y respecto a la traca final de la frasecita, la del gusano militar, es mejor que no haya necesidad de comprobar su veracidad, no sea que tengamos que pedir socorro a los de siempre y estos recuerden nuestros continuos desprecios. En fin, esta Europa titubeante y desunida, enfrentada a uno de los desafíos más importantes de su historia, ha recibido el puntillazo denunciador de su probable final. Y el autor no fue otro que David Cameron, el primer ministro británico, que se presentó a imponer la última insolidaridad del Reino Unido con una sensible distorsión de la famosa frase de John Kennedy: no preguntes qué puede hacer Gran Bretaña por Europa, pregunta qué puede hacer Europa por Gran Bretaña. Hasta ese momento, las principales aportaciones, entre comillas, británicas a la Unión Europea habían sido sus numerosos paraísos fiscales, la gigantesca lavadora de dinero sucio, que es la City londinense, y las continuas tropelías de sus principales bancos. En el libro se detalla qué bancos británicos han falsificado el Euribor, cuáles han falsificado el Libor, cuáles han falsificado el tipo de cambio del euro con el dólar y otras hazañas varias. En todas esas hazañas está en primera fila el banco más grande de Europa por capitalización bursátil, que es el HSBC, el Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, que ha estado a punto, hace un año, anunció que igual se volvía a Asia, donde tenía la sede social, y salía de Europa. Bueno, hay gente que opina, supongo que no tiene razón, que en realidad no es un banco sino una asociación para delinquir, pero en un libro anterior mío, en las cloacas de la economía, ahí consta que en el Senado de Estados Unidos un senador presentó un informe de 300 páginas demostrando que HSBC había sacado 60.000 millones de dólares de narcotraficantes mexicanos hasta su oficina de Nueva York, y de allí lo había llevado a Siria y a no sé dónde. Y un representante del banco allí presente pidió disculpas y dimitió una persona. Esto es un poco la realidad británica. Por cierto, que esta banca que tanto pone el olor de santidad, el Economist, el Financial Times, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es lo que aportaban los británicos a la Unión Europea. Por eso, en contra de los lamentos que se han escuchado por doquier, y que se van a escuchar en los próximos años, el Brexit, para mí, se puede convertir en una gran oportunidad, quizás la última, para una Europa más integrada. El debate que se va a desarrollar en los próximos tiempos contendrá aspectos relativos a la necesidad de dar pasos hacia una mayor integración, porque solo a partir de estrategias y programas comunes se podrá afrontar algunos problemas clave, como la culminación de la unión bancaria, a la que se sigue oponiendo Alemania, a la unión fiscal, más de lo mismo, y avanzar hacia la unión política, al menos entre los países de la eurozona. Por eso, pues, ¿cuáles van a ser las consecuencias del Brexit? Luego, si queréis, en el coloquio hablamos un poco de ello. Pero, en fin, este asunto de seguir adelante no va a ser fácil, porque el liderazgo en soledad de Alemania se está convirtiendo en una amenaza para la estabilidad económica de la eurozona, del conjunto de la Unión Europea y de la economía internacional. Hasta la fecha, en lugar de ejercer de locomotora de la economía europea, se ha dedicado a culpar a los estados endeudados de su propia desgracia y a imponer programas de austeridad extrema bajo amenaza de multas y rescates, en una exhibición de ordeno y mando que el ex canciller Helmut Schmidt llamaba fanfarronería alemana. Ahora mismo, la República Federal Alemana y Holanda tienen un superávit público del 9% del PIB, mientras otros tienen un déficit impresionante. Y acaban de rechazar un incremento de 500.000 millones de euros de gasto fiscal para incentivar la economía europea. Lo acaban de rechazar en el Eurogrupo, que es donde, como diría a continuación, se reúnen los gobiernos para desdecir todo lo que proponen las instituciones comunes europeas. Tanto la Comisión Europea, que es según los estatutos fundacionales, la encargada
de mantener el espíritu integrador, como el Parlamento Europeo, que no vale absolutamente para nada. En definitiva, la Unión Europea está atravesando uno de los momentos más difíciles de su historia. Jean Monnet predijo que Europa se hará a golpe de crisis. Frase textual. Efectivamente, la Unión Europea tiene las crisis en su código genético, habiendo no pocas veces salido de ella fortalecida en su propósito integrador. Pero la Europa alemana que se está configurando tiene muy poco que ver con la sellada por los países fundadores. La falta de liderazgo y el arrinconamiento de la Comisión Europea es obvio, y el Parlamento pasa lo mismo, en aras de los gobiernos nacionales más poderosos que han convertido a la Unión en un ente absolutamente ineficaz. Quien manda es el Eurogrupo, donde están representados los gobiernos nacionales, presididos por un holandés de apellido impronunciable, Jeroen Dijsselbloem, que dice en su pedigrí que fue concejal de unos años y llevaba 2 meses de ministro de Economía en Holanda cuando lo nombraron, y que se aferra al cargo. Ese es el cargo que aspira a alcanzar nuestro ministro de Economía de hoy. Si es que, pero este es un fiel obediente de lo que dice la señora Merkel y punto. Y en eso consiste toda su tarea. En fin, ya termino. El libro, como rompo la primera parte con toda esta segunda, al final quería seguir un poco el espíritu de los economistas y le he puesto ahí al final un epílogo en el que reflexiono sobre los problemas que afectan a la ciencia económica a raíz de la densa niebla de la incertidumbre sobre el futuro que trajo consigo la crisis financiera de 2007. Y esta crisis, o esta incertidumbre, pues tiene que ver con que no se puede, con una simple mirada metodológica, con una simple aplicación más o menos potente de matemáticas, no se puede comprender la economía de la felicidad, el papel de las instituciones, la importancia de la cultura o los efectos económicos del poder político. Es imposible. Por eso, el ejercicio de la profesión de economista exige tener en cuenta la cultura, la historia, la geografía, las instituciones y la psicología individual y colectiva. John Stuart Mill decía nadie puede ser buen economista si no es algo más. Y Keynes reconoció que era una profesión en la que resultaba muy difícil brillar, porque un economista debía tener, cito textual, algo de matemático, historiador, estadista y filósofo. Por lo tanto, la economía tiene ante sí, como lo ha tenido siempre, el desafío de analizar la complejísima conducta humana, que muchas veces tiene poco o nada de racional. Y en esta delicada tarea los economistas cometen muchos errores, ciertamente, pero todavía tienen mucho que ofrecer, creo yo, a los no economistas. Por todo ello conviene que los economistas hagamos autocrítica desde la humildad, porque el futuro es un blanco móvil. Esta es una frase de un compañero mío de la facultad que está aquí presente. El futuro es un blanco móvil que no avanza en línea recta. Pero también es ineludible convencer a la mayoría social del interés público de su trabajo. Muchas gracias.